Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Programa número 443 de Al Derecho y al Revés. Estamos a uno del triple 4, Marta, ¿eh? Sí, bueno, y además rima, ¿no? El 443 del Derecho y del Revés. Ay, qué lindo, mirá. Buenísimo, buenísimo. La importancia de las palabras, ¿no? Estábamos hablando hace un momento antes de ingresar acá al piso. Sin duda. La importancia de las palabras, cómo nos marcan, nos constituyen, nos alegran, nos entristecen. Y vos sabés que, mirá, lo vamos a escuchar en la pausa, pero es muy cortito, ¿no? Dice Jorge Drexler en su tema justamente las palabras del nuevo disco: la gente pasa, pero las palabras quedan. Usemos las palabras para dar matices. Busquemos sutileza en el palabrerío. Honremos cada letra de lo que se dice, tiene infinitos grados la escala de grises. Creo que nos representa plenamente, ¿no? Plenamente, un derecho y un revés perfecto, y bueno, acá estamos. Tal cual, le mandamos un abrazo grande a Mercedes Jones, que hoy no nos pudo acompañar. No pudo venir. Pero tenemos columna de Charlie, columna de Marcelo de Jesús desde Washington, muy interesante, que ahora la vamos a escuchar en unos segundos, y un texto muy bueno, muy lindo de nuestra amiga Leonor Benedetto, ¿no? De la querida amiga Leonor Benedetto, que sistemáticamente escribe todos los domingos una columna. Nosotros, por supuesto, no podemos pasar todas, pero cada tanto sí le pedimos que nos mande la grabación de la última. Esta que vamos a pasar es la de este domingo pasado. Tal cual. Y tenemos que reiterar la invitación a que nuestra audiencia la vaya a escuchar en ese espectáculo maravilloso que está haciendo con Alberto Favero, ¿no? Sí. Yo creo que hay que googlearlo porque van cambiando los lugares, pero está todas las semanas. Mañana viernes, por ejemplo, sí, mañana voy a ir yo a la Fundación Borges. Ajá. En la calle Anchorena 1660. Buenísimo. A las 18 horas están todos invitados. Anchorena 1660. Fundación Borges. Bárbaro, muy bien. ¿A qué hora dijiste? 18 horas. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos al norte y escuchamos las novedades de Estados Unidos con un poco de preocupación? Sí. Pero anticipo que Marcelo nos va a hablar de un tema que me parece muy interesante y bueno para la humanidad. Bueno, eso siempre es bueno. Si es bueno para la humanidad, es bueno para todos. Así es. Lo escuchamos, Marcelo. Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. En una columna que Lelutier diría ¡juela de programa!, me sumo hoy para comentarles una noticia impactante. El día de ayer, los grandes responsables de las redes sociales fueron declarados culpables por daños a la salud. YouTube y su dueño Google, y Meta como dueño de Instagram, Facebook, deberán indemnizar a una señorita con 4,2 millones de dólares, Meta, y 1,8 millones por Google, a una persona, cuyo nombre no está publicada, por haberla convertido en adicta a esos productos. La demandante comenzó a incursionar en las redes a los 11 años, bastante más joven que la edad que tales entidades permiten usar sus productos. Sostuvo que los mismos son adictivos, porque la forma de exponer continuamente las visualizaciones y posts generaban que ella no pudiera desprenderse fácilmente. Actualmente, a los 20 años, le dañaron la salud mental generando ansiedad, depresión y otros perjuicios psicológicos. Este caso es similar a los juicios contra las compañías tabacaleras, a quienes se les acusaba justamente por lo mismo, hacer productos adictivos. Y para dimensionar el impacto de esta decisión, existen otros 1.000 juicios en California y otros estados, por lo que este es un leading case muy importante. La defensa que generalmente hacen las entidades y que se hicieron en estos juicios es que existe una ley federal por la cual no se los puede demandar por el contenido que suben los usuarios. Esta ha sido hasta ahora la defensa más sólida. Pero en este caso el problema no era el contenido de cada post,
sino la forma en que la empresa expone los contenidos, por lo que genera la necesidad de ver y ver, según se expuso en la demanda. Pero el juicio de California no ha sido la única mala noticia para estas empresas en el día de ayer. En el estado de Nuevo México, en una demanda iniciada por el Attorney General del estado, se declaró culpable a Meta por el ineficiente sistema de salvaguardias contra el abuso infantil que permite el abuso de menores por depredadores sexuales. En este caso, Meta deberá pagar $375 millones. Las decisiones pueden ser apeladas. Y ahora 2 noticias cortas sobre la guerra. En el frente interno, la gasolina llegó ya al promedio de $4, casi 6 en California. O sea, un 30% más que hace un mes. Y en el frente externo, Estados Unidos ha tenido que retirar a casi todo su personal de las 13 bases de Oriente Medio porque eran objeto de drones iraníes. En su momento estaban a una distancia razonable de Irak y Afganistán, pero ahora están casi al borde de Irán, con quien es el conflicto. Un gran desafío para las fuerzas norteamericanas. Esperamos que las negociaciones con Irán resulten en algo productivo y pronto. Y una noticia de color, para quienes viajen a Estados Unidos. El sistema de seguridad de los aeropuertos y puertos de Estados Unidos está trabajando sin cobrar en razón de que el Congreso no ha previsto fondos. Muchos han renunciado o no van a trabajar. Y de hecho verán a los agentes de inmigración, de la fuerza militar, digamos, de seguridad, participando u observando estas tareas. La conclusión es grandes demoras. Consulte entonces con su agente de viajes o aerolínea para evitar la pérdida de conexiones y tenga mucha precaución y anticipación en ir al aeropuerto. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Varios temas, ¿no? El primero a mí me parece crucial. Vos sabés que hay una nota publicada ayer referida a un mensaje de un profesor de ética empresarial en la New York University, Jonathan Haidt, que escribió La generación ansiosa, un libro muy, muy importante sobre el tema. Y él dice algo fundamental. Dice, a partir de estos fallos, las empresas de redes pueden ser juzgadas como cualquier otra compañía. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y antes no? No, antes no. Es decir, esto abre, además de esos 1000 juicios que menciona Marcelo, esto abre la posibilidad de enfrentar gente que hasta ahora era impune por los daños que causaba. Sí, es absolutamente impresionante la rapidez de los cambios, los positivos y muchísimos negativos. Y vos decías, mientras escuchábamos la columna de Marcelo, que esto que él decía hacía o remitía también a la inteligencia artificial. Claro. Y yo quiero decir algo que rescaté estos días en relación a la educación y a la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, debemos estar atentos a la especificidad de cada variante y su potencial educativo. Algunas herramientas funcionan principalmente como sistemas de consulta o generación de respuestas rápidas. Otras, en cambio, permiten organizar procesos de aprendizajes más complejos. Y después sigue y dice, en otras palabras, el sistema educativo del siglo XX organizó la enseñanza. El del siglo XXI comienza a organizar el aprendizaje. Se tratará de formar personas capaces de interactuar críticamente con sistemas inteligentes, aprovechar su potencia para explorar problemas complejos y al mismo tiempo conservar la capacidad de comprender, analizar y crear conocimiento por sí mismas. Este desafío adquiere mayor relevancia en una sociedad donde la vida activa de las personas se aproxima cada vez más a los 100 años. Buenísimo, buenísimo. Yo lo que ahí agrego es, en cuanto al valor de este fallo, como no solo como precedente, sino que en esta sociedad, hace muchos años que ya se nos plantea, yo lo he planteado muchísimo con relación a la corrupción, una de las claves para conseguir cambios pasa por el dinero. Es decir, cuando no hay consecuencias económicas, hasta las penales son relativas, porque los poderosos siempre consiguen impunidad, porque en definitiva la famosa anécdota de un gran banco mundial pagando $3.000 millones como compensación por haber blanqueado 20.000 millones de los narcotraficantes. Entonces, ¿para qué sirve esa sanción? Nadie fue preso.
Pero yo digo, si las empresas anotan a partir de ahora, son responsables en serio de las adicciones, pueden ser responsables en serio, inclusive, no digo de anular el pensamiento crítico, eso sería demasiado pretencioso, pero de alguna manera que contribuya a una suma de las dos cosas, lo que decís vos con esto otro, ¿no? Por eso es importante difundir este tipo de cosas, claro, para que la gente sepa, bueno, se puede. Se puede. Se puede, ¿no? Así es. Y bueno, sí. Desde este modesto lugar y lo hacemos, que nosotros ocupamos, lo hacemos y lo hacemos con fuerza y con convicción. Sí, y en un par de semanas vamos a estar charlando específicamente sobre el tema de la inteligencia artificial con nuestro amigo Jorge Arias, que acaba de publicar un libro muy, muy significativo sobre también la brutal desigualdad que puede producir. Exactamente. ¿no? Que es la otra parte del asunto. Ahora, Marta, me parece que vale la pena una reflexión también sobre lo que decía Marcelo de la guerra, ¿no? Una guerra que entra en terreno cada día más incierto. Yo leía, por ejemplo, el otro día, ayer, Trump seguía hablando de negociaciones. Ayer, uno dice ayer, sí, fue ayer. Hace 24 horas, Donald Trump dijo, Irán le entregó a Estados Unidos un gran regalo relacionado con el petróleo y el gas. No especificó de qué se trataba, pero dijo que el régimen iraní quiere un acuerdo y que ya se resignó a no tener armas nucleares. Media hora después, el régimen iraní lo estaba desmintiendo y hace 2 horas Trump dijo la culpa es del periodismo. Es decir, es un nivel de demencia. Sí. Bueno, yo quiero citar a John Carlin, el periodista británico que escribe en Clarín semanalmente o periódicamente, y él a su vez cita a un amigo que le dice que está padeciendo una depresión geopolítica. Ay, pero qué buena frase. Me pareció terrible, pero buenísima. Pero buenísima, porque buenísima. Yo lo siento así. Tengo o muchas personas pueden decir mi vida familiar está bien, esto está bien, etcétera, pero pienso en lo que está pasando en el mundo y me deprimo. El mundo, dice Carlin, se vuelve cada día más oscuro. Está en manos de psicópatas. Esto también es muy importante, porque a veces nos preguntamos, ¿pero cómo puede ser? Que una persona normal, hay que preguntarse qué sería ser normal, pero lo mismo. Es que yo diría una persona que por lo menos atienda a sus propios intereses, que apunte en favor en busca de un objetivo. Acá parecería por momentos que no hay objetivo. Hay un análisis de The Economist de hoy, explicando cuál sería el costo de abrir por la fuerza el estrecho de Hormuz. Más allá de los inmensos daños a los barcos, miles de soldados tendrían que exponerse a la muerte durante un tiempo indeterminable. Es decir, no hay soluciones militares sencillas. ¿Cómo no lo vieron antes? Sí. Y como nosotros siempre hacemos, abrimos la puertita a través del derecho, la puertita a la esperanza. Y John Carlin lo hace también después de un análisis realmente siguiendo esta situación de su amigo que está con depresión geopolítica. Él reivindica, y lo hemos mencionado acá, a Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá, al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y a Pedro Sánchez, que ha sido tan criticado últimamente, y invito a que lean la columna, no voy a dar todas las motivaciones, ¿no? Pero lo reivindica con mucho fundamento. Así que, derecho y revés. Derecho y revés. O sea, es que yo quería citar también, hay una muy buena columna el fin de semana de Héctor Guyot en La Nación. Y Guyot dice, petróleo por las nubes, fantasma del desabastecimiento y de recesión global, una muestra para nada gratis de qué ocurre cuando acuerdos y leyes ceden ante el capricho o la voluntad del más fuerte. Daños enormes que crecen de modo imposible de prever si la guerra, que parece no tener dirección, se prolonga y escala en intensidad. Algo factible dada la irracionalidad de quienes están al frente de los países en conflicto.
Van todos los análisis en la misma dirección, ¿no? Y además, guerra que Trump no menciona como guerra, porque para declarar una guerra tendría que tener la aprobación del Parlamento y no la tendría. Entonces, son operaciones, ¿qué nombre le puso? Furia épica, ¿no? O algo así. Uh-huh. Pero también está entre las noticias de estos días, hay un acuerdo que puede cambiar al mundo entero, que estaba previsto para el 31 de marzo y ahora se ha postergado, y es entre Trump y Jinping, Estados Unidos y China. Me gustaría pedirle a Marcelo una de las próximas columnas que reflexione sobre esto, ¿no? Y bueno, lo sabemos, no hay otras. Estados Unidos y China son las que compiten por el control global, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el medio uno de los más beneficiados por esta guerra, sin duda, es Putin, ¿no? Entonces ese es otro elemento sumamente riesgoso también. Hoy se hablaba del retiro de Estados Unidos de aportes que le está haciendo a Ucrania para llevarlos al conflicto en Medio Oriente, es decir, un poco menos que abrirle toda la puerta a Putin. Sí. Ahora, en paralelo, Marcelo hablaba de otro tema que lo mencionó muy al pasar, el aumento nada menos que del 30%. Pensemos en Estados Unidos lo que es un 30%. Es una locura del precio del combustible que obviamente tiene un efecto inflacionario directo. Trump ayer perdió otras 2 elecciones locales en Florida, incluyendo su propio lugar, Mar-a-Lago, donde había ganado por 10 puntos y perdió por 10. Es decir, se vienen dando pasos sucesivos que comprometen seriamente las elecciones de medio término. De medio término, que son de noviembre, prontito. Son muy pronto y son decisivas. Prontito, pero para la política esos plazos pueden ser una eternidad. No pueden hacer tantas cosas en el medio, pero sí, falta poco y las elecciones de medio término y está disminuyendo la confianza de la ciudadanía en el gobierno de Estados Unidos. Está en los niveles de aprobación que tenía Biden, peor que cuando Biden se retiró de la campaña electoral por los niveles de desaprobación con su salud muy deteriorada, ¿no? Sí. Por otra parte, Trump, recordemos, estos días ha insistido que ha enviado una invitación para negociar a Irán, etcétera. E Irán lo niega. Y siguen totalmente volando misiles. Tal cual. Siguen volando misiles. Y Netanyahu sigue jugando su propio juego, que es el de él, ¿no? Tema también grave. ¿Te parece que le demos un tono más, digamos, lindo, emotivo, positivo, escuchando a Leonor Benedetto? Buenísimo. Cambiamos la onda. Propuesta. Cuando en la última entrega de los premios Oscar, Paul Thomas Anderson, ganador de los premios significativos de la noche y uno de los más interesantes directores cinematográficos de estos tiempos, trepó al estrado para los agradecimientos de rigor, hizo una novedosa y sentida mención a sus hijos, a los que quería pedir perdón, según dijo, porque deberían arreglar un mundo convulso, caótico y violento, tarea que nos hubiera correspondido cumplir a los que vinimos a este mundo con anterioridad. No pudimos, no quisimos o no supimos hacerlo. La Segunda Guerra Mundial había terminado y estábamos cansados, y aunque la contienda no hubiese sucedido en nuestro territorio, hoy sabemos que la energía de la matanza nos alcanza, aunque habitemos el rincón más alejado de la tierra. Y nos dedicamos a disfrutar de la aparente bonanza de la paz. Y parimos a nuestros hijos y nietos, a los que supusimos herederos legítimos de una vida más fácil que la nuestra. Nada fue así. Y hoy están en esta vida aquellos que necesariamente tienen que aprender un nuevo alfabeto de símbolos y una manera de habitarse desconocida hasta hoy. Y aunque un grupo de egocéntricos furiosos de todos los colores permanece apoltronado en lugares de poder,
Gente recién nacida se abre paso como la hierba de entre las grietas de la piedra. De esa nueva forma son luminoso ejemplo 3 mujeres jóvenes que levantan el estandarte del coraje para transitar el camino sin certezas, pero con creatividad infinita. Jessie Buckley abordó a la protagonista de la película Hamnet de una manera que excede ampliamente la definición de actuación prodigiosa. Se lanzó sin red a una forma de verdad nueva, arañando las entrañas de la esposa de Shakespeare, olvidada por la historia. Al Oscar se llega por la opinión de un grupo. Lo hecho por ella es del más puro absoluto. Greta Thunberg, adolescente sueca con asombrosa conciencia ambiental y social, levantó la voz en el recinto de Naciones Unidas a los 14 años para increpar a los asistentes por el legado de un ambiente intoxicado y mortal. Hoy su nombre está indisolublemente ligado a la lucha por el cambio climático, enfrentando a los que lo niegan, defendiendo otros intereses. Rosalía y su salto cuántico. La cantante española abandonó por 3 años un éxito resonante en su país para investigar cómo se llega a generar un disco que se encuentra en las antípodas de su estilo anterior. El riesgo era enorme. Decidió correrlo y se convirtió en el ícono musical del mundo. Querido Paul Thomas Anderson, nosotros dimos a luz a la generación Z. No todo está perdido. Postdata 1. El último trabajo de Rosalía propone una laica espiritualidad. Se llama Lux. Postdata 2. Malala Yousafzai, pakistaní, obtuvo el Nobel de la Paz a los 17 años por proponer en su país educación para las niñas. Sobrevivió a un atentado y continúa su misión. Postdata 3. Jóvenes de todo el planeta trabajan hoy en causas humanitarias. A todos ellos debemos agradecimiento eterno. Postdata 4. Dedicado a todos los hombres y mujeres que han logrado transmitir a los jóvenes libertad de miras, solidaridad social y un compasivo corazón. Bueno, muchas gracias, Leonor. Unas reflexiones interesantísimas. Y yo agregaría que nosotros podemos mencionar a unos cuantos y unas cuantas argentinos y argentinas, ¿no? Que hacen lo mismo, con varios de ellos entrevistados en este programa. En este programa, sí. Bueno, y además decir con orgullo, somos los que parimos a la generación Z, ¿no? Y esta generación Z está dando, muy buenos exponentes, muy buenos ejemplos, y acá Leonor menciona algunas mujeres, sobre todo también hombres, pero es más significativo el caso de las mujeres, desde siempre relegadas a un segundo lugar, ¿no? Bueno, vos viste además Hamnet, y podés decirle algo a la audiencia sobre esta extraordinaria actuación de su protagonista, que mereció el Oscar, ¿no? Sí, acá estoy leyendo en parte de la nota de Leonor cuando habla de Jessie Buckley, que abordó a la protagonista de Hamnet. Es prodigiosa la actuación de esta mujer, pero además yo leí el libro también de Maggie O'Farrell, que me conmovió desde el principio hasta el final, porque nos cuenta la cotidianeidad de hace 500 años de una manera que lo vamos viendo, y finalmente en la película, que Maggie O'Farrell ha sido la guionista, terminamos de verlo con esta actuación fantástica de quien ganó el premio Nobel a la mejor actriz. Oscar, claro. Y además está allí, surge sin que se explicite con palabras rimbombantes
la fortaleza de esa mujer que sostuvo a la familia de Shakespeare, iba a decir de Hamlet, sostuvo a la familia de Shakespeare, le permitió a él que pudiera hacer todo lo que él hizo, lejos de la familia. Él viajaba a Londres. Sí, él estaba mucho tiempo afuera. Sí, estaba afuera. Pero también lo reivindica él porque él quería, es decir, hacía lo que le gustaba, pero también hubiera querido estar con su familia. De hecho, al final compró una casa más grande y pensaba en que iban a vivir ahí juntos. Bueno, impresionante la película, yo no dejo de recomendarla, y por supuesto también el libro. Yo pensaba, ¿no? Tantas películas que se han hecho en torno a Shakespeare, porque se han hecho, hemos visto, me acordé por supuesto de Shakespeare in Love, Shakespeare apasionado, como era el título en español, que era una gran película. Sí. Pero el personaje de la mujer de Shakespeare no había sido tomado como debiera, ¿no? Con la trascendencia que tuvo. Y la propia vida familiar de él tampoco. Hay varios en la historia, hay varias mujeres que fueron esposas de y que fueron maravillosas, y en realidad el que ha usufructuado todos los honores ha sido el marido varón. Sí, tal cual. Y sí, es parte de lo que siempre tocamos, ¿no? Son esas desigualdades tan profundas. Por ejemplo, Camille Claudel, ¿no? Uh-huh. Bueno, y tantos otros. Sí, tantos. Me acuerdo de otra película, ahora no recuerdo el nombre, donde la que escribía era la mujer y el que gana el Nobel es el hombre. ¿Te acordás? Porque ella no podía aparecer como que era ella la que escribía, porque no hubiera tenido ese éxito a ese nivel. ¿Cuántas mujeres a lo largo de los siglos que escribieron lo hicieron bajo seudónimos masculinos, porque si no las publicaban? Decenas, y las que no habremos descubierto. Seguro. Bueno, nos vamos a la pausa justamente con Jorge Drexler y las palabras. Ya venimos. Usemos las palabras para dar matices, busquemos sutileza en el palabrerío, honremos cada letra de lo que se dice, tiene infinitos grados la escala de grises. Como infinitos cauces la palabra río. Usemos las palabras para dar matices. Rozar tu piel con las 2 sílabas de seda, mirar mi cara reflejada en la palabra charco y oír el viento en las letras de arboleda, cruzar el mar a bordo de la palabra barco. La gente pasa pero las palabras quedan. La gente pasa pero las palabras quedan, como una estela queda dando fe de un barco. Así la huella en el barro evocará la rueda, como una flecha guarda la atención del arco. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. 3 escritores se reúnen para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida.
Ideas, pensamientos y reflexiones. Con Jorge Giorno, Antonio Laceras y Daniel Ripoll. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura. La voz secreta de la pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con la conducción de Cecilia Rabaudi, los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura. Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al derecho y al revés, tu programa de radio. Estamos de vuelta y bueno, habíamos prometido, Marta, obviamente 50 años del 24 de marzo del 76, una fecha sumamente emblemática. Mi sensación, dos días después, es que verdaderamente la sociedad argentina, con sus matices, con sus sesgos, con sus diferencias, pero claramente ratificó, ¿no?, un nunca más en serio ese horror y una reivindicación de la vida en democracia. Esa es mi sensación. Sí, a mí me impactó la cantidad de gente. Bueno, 50 años es un número enorme. 49 también es importante, 38 también y 52 también va a ser importante, pero tenemos la costumbre de en fechas que son redondas dedicarle más atención. De cualquier manera, yo creo que todavía no abordamos en profundidad lo que eso significó. Sigue siendo utilizado políticamente este hecho por un lado y por otro. Ahora después podemos mencionar las cosas que se dijeron estos días de un lado y de otro. Pero yo quiero hacer referencia a, no sé si lo viste, un video que está en YouTube y en Instagram. Es muy corto, es Alejandro Borenstein contando cómo fue esa noche del 24 de marzo del 76. Cada uno de nosotros, yo creo que podría contar esa noche. Todos sabemos qué estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Pero contando esto de Alejandro Borenstein, el hijo de Tato, él dice que tenía 17 años, el 24 de marzo del 76, estaba acostado porque ya era tarde. Recordemos que el anuncio del golpe fue tarde, y Tato abrió la puerta y le dijo: ya está, ahora sí que estamos bien jodidos. Qué bárbaro, ¿no? Qué claridad en aquel momento, ¿no? Qué manera de expresar la bronca, la desesperación. Y bueno, por supuesto que hay cosas, hechos previos que explican este golpe. La AAA, los atentados de la guerrilla, explican, pero no justifican el terrorismo de Estado. En absoluto. Yo creo que vos ahí lo marcaste muy claro. Son dos cosas distintas. Es decir, creo que sí se reflejó, salvo algún lamentable intento del actual gobierno, pero muy minoritario y hasta te diría muy cuidado esta vez, se ratificó ese concepto que dijiste vos. El terrorismo de Estado, copar el Estado y hacer terrorismo desde ahí, es decir, asesinar, secuestrar, desaparecer, robar chicos, violar, todo eso desde el gobierno y como política de Estado, eso sí está repudiado en forma definitiva. Yo creo que también la enorme mayoría de la sociedad repudia la violencia, el terrorismo como herramienta política. Es un segundo aspecto. Pero el otro aspecto que vos decís, Marta, yo me acuerdo perfectamente también. Yo acabo de cumplir 50 años de abogado. Me recibí la noche del golpe. Ah, sí, lo has y contado estaba acá. brindando y ahí nos enteramos y nosotros prácticamente dijimos todos lo mismo que dijo Tato. Es decir, sabiendo que era inevitable, porque se sentía hace días que era inevitable, sabiendo que no había manera de pararlo, sabiendo que la gente quería orden y quería terminar con el desquicio, y no solo eso,
hay algo que dicen muy bien, por ejemplo, Pablo Gerchunov hace unos días en otro análisis, sabiendo que la situación económica era espantosa, porque no nos engañemos, si la situación económica es buena, estas cosas tampoco pasan. Era espantosa, el rodrigazo, la inflación altísima, el desastre de la gente desesperada saliendo otra vez con las remarcaciones de precios, no otra vez, un poco por primera vez en esa escala, eso influyó mucho. Ahora, esas causas, la AAA, 1000 asesinatos de la AAA, 1000. Nunca se hizo cargo el peronismo y la guerrilla también. Y la guerrilla también. Pero la AAA era también desde el gobierno, también era terrorismo de Estado. La presidenta que teníamos en ese momento, impresentable. Absolutamente, entonces, incapacitada por completo. Pero nada de eso justifica. Nada justifica. Exacto. Yo recuerdo, sí, por supuesto, esa noche. Estábamos pendientes porque se sabía que algo se iba a decir y apareció este personaje siniestro de Videla y dijo lo que dijo y yo me puse a llorar desconsoladamente. Y mi marido, Osvaldo Sivak, me decía, no, Marta, tranquila, esto va, no te imagines cosas terribles. No, Osvaldo, yo le decía, Osvaldo, esto es terrible. Bueno, era terrible. Era terrible. Nadie imaginaba igual que iba a ser así de terrible. No, tal cual. No lo podíamos imaginar. Habíamos vivido dictaduras, sabíamos lo que eran las dictaduras, pero nunca imaginamos esto. Tal cual. Ahora, yo me preguntaba el otro día, leyendo las notas muy interesantes, por ejemplo, la de Pañi del fin de semana era muy interesante. ¿Cuántos años necesita un ser humano para analizar la historia con pensamiento crítico y saliendo de los sesgos inevitables? Y me da la sensación de que este año ha habido más espacio. Es verdad. Para la amplitud, y ha habido buena... Vos sabés que yo estaba en Córdoba el fin de semana, vos sabés, porque es el cumpleaños de Agustín, de mi nieto, y nos emocionábamos con Eve viendo, por ejemplo, carteles y homenajes de la municipalidad, del gobierno provincial, independientemente del signo político de cada uno, ¿no? Eran simplemente, a eso no volvemos más. Y eso estaba muy bien. Después, como vos decís, los que quisieron apropiarse también de la memoria, los que desvirtuaron y separaron tanto a los argentinos, y hablo claramente del kirchnerismo durante tantos años, bueno, obviamente también aprovecharon para que alguien diga, este es el final de este gobierno, en el medio del 24 de marzo, horrores de eso, pero... Y yo quiero resaltar otra cosa importante. Hubo una multitud en no sabemos cuánto, en Plaza de Mayo. Cientos de miles, digamos, tranquilamente. En Plaza de Mayo, en distintas provincias. No hubo ningún incidente violento. Exacto. No hubo ningún incidente violento. Yo debo confesar que tenía cierto temor a que, porque escuché pasar cerca de mi casa algunas columnas con petardos y con... Digo, ay, si esto empieza así, pero no pasó nada. Quiere decir que, bueno, algunas cosas además, vamos aprendiendo. Y ¿sabés qué? Me parece que era muy, muy importante, vos lo sabrás también, yo lamentablemente no pude ir porque no estaba, pero muy importante el número de gente de a pie, digamos, de gente común, de familias con hijos. Y esto iba a decir, gente joven. Mucha gente joven. Y muchos niños. Sí. Escuelas que llevaron a niños a algunos de estos lugares en las provincias o acá en Capital. Las escuelas que llevaron a los niños, incluso los niños iban con algunos carteles reivindicando la paz, la democracia, etc. Sí, lindo. Y a eso se llega después de haberlo hablado en clase, porque muchas veces decimos, ¿qué se les dirá a los chicos de todo esto? ¿No? Porque además el hecho que sea feriado a mí me hace ruido. Sí. La escuché a nuestra amiga, tu amiga Norma Morandini, en Córdoba, justamente entrevistada por la radio cordobesa, y se quejaba exactamente de lo mismo, repudiaba que fuera un feriado. Ahora, te cuento una anécdota muy breve. Una señora que escucha nuestro programa, amiga mía de muchísimos años, se llama Estela, le mando un beso, hoy me contaba que su nieta, de repente la madre, es decir, la hija de Estela, recibe un llamado del colegio y dice, ¿qué pasó? ¿Se portó mal? No, era la maestra para felicitarla
por lo que la nieta de Estela había dicho sobre el 24 de marzo, porque la maestra les preguntó, ¿ustedes saben por qué fue feriado? Tengo piel de gallina. Mirá. Una nena de 11 años. Bueno, qué ¿no? bien, qué y bien. Que dio una explicación que según la maestra fue genial y redonda, y que todos los demás compañeros, no es lo mismo que te lo diga la maestra que te lo diga una compañera. Sí, ¿no? seguro. Yo creo que hay también de eso. Seguro, bueno. Así que eso son cosas que deben servir para alentarnos a recorrer ese caminito que siempre decimos, hay un espacio para ir haciendo las cosas cada vez mejor, a pesar de todo lo malo que ocurre a nuestro alrededor. Yo quería hacer una muy rápida mención que seguro vos vas a compartir al presidente Raúl Alfonsín y al equipo que diseñó la política de derechos humanos, que la idea de la CONADEP, la idea del juicio de las juntas. Hablo de Carlos Nino, hablo de Maramud Gotti, hablo de Martín Farrell, hablo de Genaro Carrió y tantos otros. Y tantos otros, sí. Pero creo que es justo mencionarlos. Sí. Charlie nos mandó un tema también muy importante y que no se ha estudiado en profundidad o que no se conoce en profundidad y realmente amerita que se conozca. Sí, que se hable de personas tan buena gente y tan buenas para la patria como el que va a mencionar Charlie. Sí. Lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, habiéndose cumplido 50 años del último golpe militar, me gustaría recordar a una persona que se distinguió por hacer, no sé cómo llamarlo, contraterrorismo de Estado, al desafiar y denunciar a sus propios compañeros militares mientras sembraban tortura y muerte. Me refiero al coronel Juan Jaime Cesio, un militar que se destacó por haber apoyado a organismos de derechos humanos durante la última dictadura y por ello fue perseguido y degradado. El coronel Cesio en 1973 fue nombrado secretario general del Ejército, pero luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, Cesio acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus marchas y varias veces durante la dictadura denunció los abusos y crímenes de sus colegas que ejercían el poder. Esas declaraciones le valieron a Cesio el inicio de un sumario por deshonor e indecoro militar, que terminó con la peor sanción prevista en el Código Militar: descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoría de privación de su grado, título y uniforme. Además, tuvo que cumplir casi 100 días de prisión efectiva en el penal de Magdalena. Esa condena siguió firme durante más de 2 décadas y recién en 2006 le fueron restituidos plenamente sus honores en reconocimiento a sus acciones en defensa de la democracia, entre ellas haber fundado en 1984 el Centro Militar para la Democracia Argentina, el CEMIDA, una ONG que buscaba la condena de las violaciones de derechos humanos y la reforma de las Fuerzas Armadas. Me gustaría compartir el pensamiento de Cesio en 2 reflexiones suyas. La primera sobre la dictadura militar, donde Cesio fue contundente. Los represores ganaron lo que llamaron guerra, pero perdieron la paz. Mataron, torturaron, capturaron niños, discriminaron, se apoderaron de vidas y haciendas como señores feudales. Nos convirtieron en esclavos de la glava en afán de poder, ambición sin freno y desprecio con sus conciudadanos. En relación al rol de los militares en la sociedad, Cesio afirmó: los militares sirven a la democracia en su profesión y se integran a su país como ciudadanos. Como militares obedecen, como ciudadanos hacen uso de las libertades que la Constitución les otorga, a la que defienden en todos sus órdenes. Juan Jaime Cesio falleció a los 91 años, en diciembre del 2017. En estos tiempos de grietas insalvables, parecería que por lo menos una gran mayoría de la sociedad se ha puesto de acuerdo en algo, en cumplir esa expresión del fiscal Julio Estracera de que nunca más un golpe militar. 43 años de democracia no es poco. Pero si bien parecería que no hay plafón para dictaduras militares, a estar atentos de las autocracias civiles. Miren que Cesio ya no está entre nosotros. Les dejo un abrazo. Gracias, Charlie. Conmovedora la columna. Sí, qué importante recordar personas que yo estoy segura que la mayoría ni siquiera sabe quién es, ¿no? Y bueno, un coronel del ejército. Esto quiere decir que hay militares y militares. Yo tuve la suerte de conocerlo a Cesio. Contanos. Mi madre trabajó también con él, Leonora Ayar Vázquez en su momento, y además de eso era un hombre, un ser humano sensacional, realmente un muy buen tipo.
Yo creo que vale la pena. Googleé en Juan Jaime Cesio, ahí estaba googleando a la disparada, veía una nota de Infobae del 23 de marzo, por ejemplo, se enfrentó a la dictadura desde el ejército, fue degradado y recuperó su honor 30 años después. Y estudiando un poco datos para el programa de hoy, comprobé que, tal como pensaba, Cesio formó parte también del equipo que diseñó la política de derechos humanos, junto con los que nombramos recién. Estaba en reuniones con Alfonsín para eso, ¿no? Qué bueno. Y aún así no le restituyeron el grado hasta muchos años después. A mí me gustaría saber qué opinan militares actuales sobre Juan Jaime Cesio. No tengo posibilidades de enterarme, pero me gustaría saber qué opinan. Es una buena pregunta. Martín Balsa es otro militar a destacar, que ha sido muy coherente y muy representativo, ¿no? Pero bueno, lo que sí también, si pasamos de esto a la Argentina de hoy, yo diría cómo se horrorizaría Cesio viendo la liviandad con que se manejan las cuestiones de Estado, ¿no? Y siempre lo decimos, no hablamos de este gobierno solamente, hemos hablado largamente de los anteriores, pero cuando vos ves, Marta, que un jefe, vos tenés el librito hoy, como siempre, podés mostrárselo a nuestra audiencia como siempre, ahí está, siempre con nosotros. Cuando un jefe de gabinete le dice a los periodistas, yo de mi vida privada, que consiste en cuánta plata gasté, dónde la gasté, de dónde la saqué, no tengo nada que explicar, ¿no? Contanos, ¿quién es el jefe de gabinete? ¿Qué hace? Bueno, yo quiero decir que tengo varios ejemplares de la Constitución argentina, varios ejemplares de la Constitución de la ciudad, y hoy, buscando para traer el librito, me encontré que está ilustrado por Sabat. ¡Ay, mirá qué grande! Por Sabat, Hermenegildo Sabat. Después les voy a mostrar el dibujo que hace cuando introduce el capítulo sobre el Poder Judicial. Oh, pero ahora hagamos mención a el artículo 101, que el 100 y el 101. El 100 habla del jefe de gabinete y de demás ministros del Poder Ejecutivo. No lo voy a leer entero porque tiene varios incisos, porque muchas son las atribuciones del jefe de gabinete. Leo solo el primer inciso. Al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde ejercer la administración general del país. Pará. ¿Se dan léelo cuenta de vuelta, lee ese renglón de vuelta. Ejercer la administración general del país. Eso es lo que tendría que hacer este muchacho que se desloma, digamos, don Adorni. Por ejemplo, y el 101, sí lo voy a leer porque acá hay un claro incumplimiento de este artículo de la Constitución. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del gobierno sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Pero, bueno, se destaca acá la obligación de rendir cuentas. Es decir, señoras, señores, acceso a la información. Debe facilitar información. Y además, este señor lo que dice es que en su vida privada eso no... Pero su vida privada es un pasaje que él dijo que sacó para la mujer de $5.000 en business a Nueva York, que no lo usó porque fue en el presidencial. Viajes ida y vuelta en jet privado a Punta del Este que valen $5 o $6.000 cada uno. Alguien puede decir, pero ¿y lo que hicieron antes? No, bueno, pero claro, siempre vamos por lo que hicieron antes. Pero acá yo creo que hay una reacción de la sociedad que le dice,
usás varas distintas, claro, una para medir a los demás, a los que te precedieron, y otra para medirte a vos mismo. Bueno. Esta reacción de la sociedad, porque en otro momento esto hubiera pasado más desapercibido. Por suerte no ahora, pero además con esto de que se le exige lo mismo que él exigía a los gobiernos anteriores. Vos sabés que yo voy a agregar desde el revés una pequeña cuota de escepticismo en este sentido, ¿no? Esto lo dijo Paña ayer y yo lo comparto. ¿Sería igual la reacción de la gente si el consumo no estuviera tan bajo, si los sueldos no estuvieran abajo de la inflación, si no hubiera una baja sustancial de actividad? Bueno, no me importa en realidad, lo que me importa es que la reacción exista. No tenemos tiempo, pero había traído para ver algunas encuestas de estos últimos días. El índice de confianza en el gobierno está descendiendo, está bajando. Sí, además se venden, en cuanto al estancamiento económico o no, se venden más autos y motos, sí, bien, pero el consumo de lo necesario para la canasta básica ha bajado muchísimo. Sí, ¿no? El endeudamiento aumenta de una manera increíble. Sí, increíble. Y vamos rapidito Yo quería tocar otro tema antes de que se nos acabe. Sí, exacto. Quería tocar eso, porque hay algo que por ahí se lo explico en 2 palabras a nuestra audiencia. ¿Por qué esto es muy importante? Van a ver en los medios una noticia. La Corte Suprema propuso al Consejo de la Magistratura un procedimiento muy sencillo de explicar para que los concursos de jueces sean más transparentes. ¿Esto qué significa? Hasta ahora se rinde examen, sí. Hay antecedentes, sí. Se evalúa todo eso, sí. Pero existe lo que se llama la entrevista, entre comillas, que es una simple reunión de los candidatos a jueces con los miembros del Consejo, que básicamente servía para llevar arriba o hundir hacia abajo a los candidatos más amigos o menos amigos. Lo puedo explicar con un dibujo de Sabat. A ver. Cuando ingresa al capítulo del Poder Judicial. Dale. Todos sabemos que la imagen de la justicia es esa señora que vemos ahí con la balanza, ¿no? Poniendo cada cosa en su lugar y dando a cada uno lo suyo. Miren Sabat, cómo imagina la justicia. Sí, ahí se ve bien, Es decir, qué bárbaro. Es decir, ¿qué dirías vos de esto? Es una señora que yo diría que se vende al mejor postor, ¿no? Y básicamente todas esas líneas que tiene alrededor son los servicios de inteligencia, los poderes. Porque acá hay otro tema, hay una creencia generalizada de que simplemente el gobierno de turno viene y designa a los jueces que quiere. Algo de cierto hay, porque de los concursos salen ternas, es decir, 3 candidatos y el gobierno elige 1. Pero es muy difícil meter a alguien en la terna si se ajustara la cosa a los méritos. Por lo menos tendrían que ser todos tipos suficientemente capaces. Bueno, el cambio importante que propone la Corte es decir, terminamos con la entrevista no va a pesar más que en un porcentaje mínimo. Todas las pautas de corrección de exámenes son objetivas, nunca se sabe el nombre de ningún candidato, es decir, hay anonimato total, y esto a todos se los tiene que tratar de la misma manera. Bueno, esta cosa tan elemental que uno dice, ¿cómo hasta ahora no era así? No, señor, hasta ahora no es así. Esto adquiere doble relevancia porque hay que designar 337 vacantes en la Justicia Nacional y Federal, lo que representa casi el 40% del sistema. Es tremendo. Es decir, hay un 40% del sistema judicial que está, no diría abandonado, porque se buscan otras soluciones, pero están vacantes. Marta, en eso hay una alerta también muy fuerte, ¿no? Lo hemos dicho ya en el programa, pero hay que recalcarlo. Estamos hablando de un nuevo ministro de Justicia, que es el que se encarga de esto y que ya, según leí, mandó los primeros 60 pliegos. Ese ministro de Justicia es parte de un sistema sumamente contaminado. Entonces, de por sí asumió y se puso a defender al gobierno como abogado,
Es decir, una cosa insólita, el ministro de Justicia obviamente no es el abogado, lo tenía ni de Adorni, mis notas para resaltarlo, gracias. Claro, ni de los hermanos Milei en pesos libra, causa que, digámoslo, en el minuto que nos queda, se está complicando cada vez más, porque la información que está saliendo del teléfono de Mauricio Novelli es cada vez más grave. Pero bueno, es de esperar que la conducta del ministro, o es de esperar, no sé si es de esperar, pero es de desear que se ajuste un poco a las mismas pautas que plantea la Corte. Es decir, mérito, reconocimiento de trayectoria y basta de designar a los amigos. No puede ser que esto se siga manejando así. Son años en que se maneja así. Ay, yo tenía una notita, como dice Marcelo, de color, si me dejás. Mira, hay un ranking mundial de la felicidad que se elabora, ¿viste? Hace años. Sí, que en una época fue... Y Marita Carballo escribió bastante sobre ese tema. Escribió, porque es de Oxford, es un ranking muy serio, las encuestas las hace Gallup. Y era, uno de los países era Bahrein. Y, cuando leemos las noticias en relación a la guerra y qué está ocurriendo en Bahrein, decimos, ¿qué estará pasando con la felicidad? Claro. ¿No? Bueno, pero fíjate lo interesante. Finlandia es primero hace muchos años, los bálticos están siempre ahí arriba. Pero el dato es que Costa Rica, Israel en guerra y México, país, el narcotráfico, qué sé yo, están entre los 15 primeros. Y rescatan el tema de los lazos familiares. Rescatan los lazos familiares y Estados Unidos está a 23, Brasil 32, España 41, Argentina 44, dentro de 147 países. Tampoco está tan mal, pero da para charlarlo, ¿no? Tema interesante. Bueno, lo haremos seguramente en próximos programas. Sí, y yo tenía otro datito de color, no sé si viste una nota extensa escrita por Axel Kicillof en Clarín sobre Adam Smith, que dice liberal, nunca libertario. Y Clarín dice que es la primera de notas que van a seguir saliendo para homenajear el 250 aniversario de la obra del economista Adam Smith. Buah. Qué tema, ¿no? Temazo. Lo dejamos ahí. Un abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene. Nos vamos.